Esta semana que estamos empezando, la Santa o de turismo, es uno de los periodos del año en que más uruguayos salen a recorrer el país. Y una de las variantes más habituales es la de ponerse en contacto con la naturaleza. Caminatas, acampadas, salidas a pescar, son las actividades típicas, aunque más de uno se anima también al turismo aventura. Pero en ese ponerse en contacto con la naturaleza también hay que tomar recaudos. ¿Qué se puede hacer y qué no hacer para preservar el ambiente, por ejemplo? Bueno, para charlar de todo esto les proponemos en los próximos minutos conversar con Fernando Pérez, creador del portal Aventura 30 Sur. Fernando, ¿qué tal? Buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Romina, ¿qué tal? Un saludo para todos y especialmente a aquellos que están pudiendo disfrutar de la naturaleza pese a la lluvia, que igual se puede disfrutar igual. Ah, bueno, ya nos tirarás piques para la lluvia, para días de lluvia en la naturaleza, acampando, por ejemplo, y demás. Pero te iba a proponer que arranquemos comentando ¿cómo definirías Aventura 30 Sur? Es un portal para difundir justamente el turismo de naturaleza y turismo aventura, ¿verdad? Sí, exactamente. Es una idea que surgió antes de la pandemia, a raíz de una necesidad que sobre todo quien practica el turismo aventura o el turismo de naturaleza tiene. Yo, cada vez que iba a programar una salida solo o con amigos, me encontraba con que no había información, y no hay tampoco información de lugares que tienen un gran potencial de ecoturismo en Uruguay. Y había que pasarse horas y horas navegando en internet o llamando por teléfono para reconstruir una salida y poder elegir en un lugar que fuera no de los conocidos. Claro. Y ahí fue que surgió un poco la idea de generar algo, todavía no teníamos en aquel momento claro bien qué podía hacer, en la cual justamente la persona interesada en algún tipo de actividad en la naturaleza tuviera información de primera mano y que rápidamente le permitiera decidir una salida, ya fuera una salida por el día o por una tarde o por varios días. Entonces, ese afán de tener ese servicio junto con la idea de la conservación, que tú muy bien decías, con la idea de justamente de fomentar la cultura de la conservación por medio de una actividad económica que en Uruguay hoy día no está muy explotada, que es justamente el ecoturismo. Por ahí fue que dijimos, bueno, vamos a empezar primero en las redes, en Facebook y en Instagram, promoviendo a distintos servicios que hoy existen, y si llegamos a determinado público o a determinado número de seguidores, vamos a animarnos a hacer un portal digital. Y hoy es la etapa en la que hoy estamos. Aventura30sur.ui es una página web donde quien entre va a encontrar en forma ordenada por zonas del Uruguay algunas alternativas de ecoturismo muy variado, en el cual puede encontrarse lo que es el senderismo, como tú decías, o las travesías en kayak, o la fotografía de naturaleza, o la pesca con devolución, pero con una utilidad bastante elocuente. Si uno puede rápidamente decir, bueno, yo quiero saber en Tacuarembó qué tipos de actividades puede haber, qué predios, qué guías me pueden dar un servicio, y rápidamente la persona que esté interesada lo puede encontrar. Está bien fácil, además, bien, sí. El sitio es muy amigable, digamos, desde ese punto de vista, porque tenés ordenado por lugares y después también por las actividades, ¿no? Exactamente. Y bueno, y se cuenta con eso que señalaste al pasar, una guía de vaquianos y de guías, a su vez, que lo pueden asesorar a uno o ayudar. Siempre el que ya lleva años en esto de hacer salidas, llega un momento que entiende que es mucho mejor contratar a un guía o a un vaquiano, y que es mejor, primero porque va a aprovechar de mejor manera la salida, y segundo porque le va a costar menos. O sea, uno normalmente cuando quiere descubrir un lugar de pesca, tiene que ir 3-4 veces hasta entender una cantidad de cosas que, si por otra parte va con un guía, las aprovecha de entrada. Entonces, eso se aplica a todo, no se aplica solamente a la pesca, se aplica al senderismo, se aplica al turismo de interpretación de flora y fauna, o a las salidas en kayak, o a lo que sea. O sea, siempre es mejor contratar un guía o un vaquiano que ir por las de uno, más allá que cuando uno va por cuenta propia también tiene esa parte de descubrimiento, pero esa, ya te digo, es algo que nosotros
lo tenemos claro desde hace tiempo. Ahora estamos en una fase de experimental. Tú decías que el sitio es bastante amigable y bastante intuitivo, pero hay que hacer ajustes y sobre todo hay que buscarle la forma formal, valga la redundancia, para que sea financieramente sustentable. O sea, lo que estamos tratando de hacer es definir qué tipo de estructura comercial o de otro tipo, para que esto a su vez no sea algo voluntario y un hobby como lo estamos encarando, sino que tenga un futuro más viable desde el punto de vista económico. Por ahora es así, es eso. Por ahora es un hobby, un pasatiempo al cual la pandemia ayudó mucho, porque todos esos fines de semana que no podíamos salir, lo hacíamos virtualmente, recopilando fotos que teníamos, o pensando ideas, imaginándonos las salidas como eran, y durante el año y medio, vamos a decir que la pandemia tuvo esos periodos más de menor movilidad, bueno, fue en los cuales le dedicamos mayor tiempo a generar el portal digital. Ahora estamos en la búsqueda de gente que se quiera asociar al proyecto, pero para operarlo de manera formal, porque las dos personas que estamos en esto tenemos nuestros trabajos habituales y la idea no es dejarlo, sino que justamente se integre gente que impulse el proyecto adelante. Veía que también ahí hacen la convocatoria, por ejemplo, si uno tiene un lugar para hospedarse, para ofrecer un lugar para hospedarse, si uno es guía o vaquiano, también se puede inscribir ahí como para justamente tener, entonces, formar parte de la guía como tal. Exacto, sí, y así fue como se fueron sumando las personas que hoy aparecen en el portal. O sea, todo aquel que tenga algún tipo de servicio de ecoturismo se inscribe y nosotros ahora, como te decía, al no ser algo comercial, al no poder hacer transacciones comerciales, lo hacemos un poco a pulmón, como se dice. Cuando nos llegan las consultas, nosotros enviamos un mail o un WhatsApp diciendo, bueno, por ejemplo, yo qué sé, en Cerro Largo, qué guía hay o qué tipo de alojamiento hay, así todo el país, porque hoy, afortunadamente, en prácticamente todo el país, desde Rincón de Franquía en Bella Unión hasta Rocha y Colonia, tenemos personas que ofrecen algún tipo de servicio, incluyendo Montevideo, porque en Montevideo también se puede practicar el ecoturismo, tenemos lugares muy propicios para eso, como pueden ser los humedales de Santa Lucía, donde hay guías y predios que ofrecen servicios. Pero esa es la forma más ordenada, o sea, hay un formulario en la página en el cual aquel que quiere ofrecer un tipo de servicio se anota, nosotros después lo contactamos y lo incorporamos al portal. Vos como hombre experimentado en esto, si tuvieras que elegir un lugar favorito... No, favorito tengo varios, porque yo qué sé, yo puedo decir, el Lunarejo es un lugar un poco emblemático, pero lo que ha ocurrido y un poco lo que buscamos con el portal es justamente presentar otros. Hay lugares mismo en Tacuarembó tan lindos como el Lunarejo, como puede ser la zona del sur de Laureles, o lo que decimos las quebradas del Tacuarembó, todo lo que es el río Tacuarembó, al norte de la ruta 26 y la ruta 31, por ejemplo en Zapará hay un emprendimiento ecoturístico que se llama Ñangapiré, que ofrece una cantidad de salidas del tipo que quiera la persona. Puede ser salidas de avistamiento de aves, puede ser senderismo, puede ser interpretación de flora y fauna, pero también, por ejemplo, el Rincón de Franquía es un lugar que lamentablemente no es muy conocido, con un potencial ecoturístico enorme, con un guía que allí trabaja, que aparte sabe muchísimo y justamente le ofrece a cualquier visitante todo lo que es el servicio de recorridas y de conocimiento de una parte de nuestra fauna que solamente se encuentra allí, pero después también el río, el Daimán, el Quehuay, son lugares que totalmente desconocidos para mucha gente y que lamentablemente uno yendo va a disfrutar de cosas que no imaginaba, como me ocurrió a mí la primera vez que fui, por ejemplo, a Montes del Quehuay, que está cerquita de Guichón, y en un lugar donde trabajan muchos guías, y hay servicios de alojamiento, y hay servicios de travesías por el río, acampando, y ya me adelanto lo que me vas a preguntar después, aplicando protocolos de cuidado del monte nativo y del río, que sería muy bueno que todos aplicáramos en toda la salida.
Ahora hablamos de eso porque es todo un capítulo, ¿no? Pero me quedé pensando después cuando decíamos todos esos servicios, ¿no? Que se ofrecen y bueno, por ejemplo, si hablamos de los guías y los vaquianos, una particularidad que tiene es que se puede hasta puntuar, ¿no? Sí, sí, nosotros, como te decía, ahora, si bien estamos en una fase de prueba del portal, pero la idea es esa, que cuando uno hace una salida con un guía o va a un predio, que después pueda dejar un feedback que sirva para saber un poco el tipo de servicio que hace esa persona. Bien. O ese establecimiento. Hablemos ahora sí, si te parece, de los tips y algunos consejos o recomendaciones para los que salgan a acampar o estar en contacto con la naturaleza estos días. Una recomendación que hacen y que el otro día creo que nos mandabas por WhatsApp, que es muy, muy pertinente siempre, Fernando, es, bueno, por ejemplo, a ver, si van a hacer fuego, no hacerlo con leña de árboles nativos, por ejemplo. Sí, ese es un consejo que obviamente se da cuando la gente sale de campamento, pero que también lo hacemos extensivo a quien hace un asado en la ciudad, ¿no? O sea, tenemos la cultura de la leña de monte y eso de las cosas más perjudiciales que tenemos y que más agreden a lo que es el monte nativo. Entonces, quien va a acampar, lo primero que recomendamos es que si va a hacer leña, que trate de usar alguna rama o algo que ya no esté en el árbol. Bien. Pero si tiene que cortar... algo que mucha gente no sabe, lamentablemente nuestros montes están muy degradados por las especies exóticas invasoras y que son muy buena leña. Entonces, si cabe la necesidad de cortar un árbol para hacer leña, bueno, que sea de una exótica invasora como puede ser el fresno, la acacia negra o el ligustro, que son especies que lamentablemente ya colonizaron grandes zonas del monte nativo y lamentablemente están en todo el Uruguay. Entonces, ese es un primer consejo, no cortar leña de coronilla, tala o espinillo, porque son especies que después demoran mucho en reproducirse, habiendo leña que sí se puede utilizar. ¿Hay forma fácil de identificar a estas, las especies invasoras, estas que decís, que bueno, que con las que hacemos menos daño en todo caso si las utilizamos para fuego? Bueno, para eso hay algunas guías de justamente flora nativa o que hablan de las especies invasoras. Las fotos, uno pone fresno, pone ligustro o pone acacia negra y rápidamente le va a tener la foto claro, porque aparte lamentablemente son especies que hay muchos ejemplares juntos unos al lado de otros. Incluso en los lugares donde está menos degradado, lamentablemente ya se ven. Pero el freno es muy fácil de reconocerlo, es el árbol que tenemos también de forma un poco lamentable, si bien es muy lindo porque en otoño sus hojas se ponen amarillas, pero es muy reconocible en cualquier monte, al igual que la acacia negra, que es un árbol que tiene unas espinas muy grandes, y tiene un fruto en forma de una chaucha en forma de espiral que justamente la permite reconocer fácilmente. Después, a ver, pensando en otros consejos o recomendaciones, también aparece la caza por estos días, ¿no? Típica actividad de estos días. Sí. Ustedes piden evitar la caza de animales autóctonos, ¿no? Como carpinchos, mulitas, sí, perdices. Nosotros en el portal no consideramos a la caza en ningún aspecto como una actividad ecoturística. Si bien yo sé que hay mucha gente que caza a unas especies exóticas como jabalí y ciervo axis, yo lo respeto porque yo sé que esas especies generan mucho daño en lo que es la producción agropecuaria y creo que sobre todo debe estar el sustento de quienes trabajan con algún tipo de emprendimiento agropecuario. Ocurre que muchos campamentistas que salen de cacería no distinguen y después van y cazan cualquier cosa. Entonces, por ahora la caza no la manejamos como una de las actividades que se promueven. Pero si alguien va a cazar, bueno, de última que se asegure de cazar solamente estas especies que, insisto, son exóticas. Todo el mundo sabe que el jabalí o el ciervo axis son fácilmente distinguibles, pero que no se case bajo ninguna circunstancia ni carpincho, ni guasubirá, ni zorros, ni ninguna otra especie que lamentablemente están en peligro justamente por la actividad de la caza. Ustedes tratan en realidad de que en vez de la caza, el cazador
cambie el arma por la cámara de Por fotos. la cámara de fotos, exactamente. Bueno, yo te cuento. Tiene algo de eso, ¿no? A ver. Yo lo puedo decir con propiedad porque yo hasta hace 20 años casaba. Ajá. Ahora, hace ya 20 años o más que ya no caso porque, bueno, hice un clic, afortunadamente. Pero yo sé lo que siente un cazador y es muy válido y hay una mezcla de adrenalina, de eso de tratar de buscar un objetivo y encontrarlo. Yo le puedo asegurar a cualquiera que la adrenalina y toda esa diversión que tiene perseguir un animal es mucho mejor, o sea, se disfruta mucho más y es mucho más difícil, o sea, demanda más pericia a quien lleva una cámara de fotos. O sea, tomar una buena foto de un animal o en el caso de las aves, que es una actividad por suerte bastante difundida, lo que es la fotografía de aves, requiere mucho más pericia que la que tiene que tener el cazador al disparar. Entonces, yo a los cazadores siempre los invito a eso, es decir, bueno, tenés después la posibilidad de ver los trofeos en la computadora, disfrutar con las fotos que sacaste de animales que muchas veces son muy difíciles de ver, ¿no? Porque nosotros en Uruguay tenemos más de 450 especies de aves, de las cuales muchas son muy comunes, pero hay muchas que son muy difíciles de encontrar y justamente la diversión de quien hace avistamiento o fotografía de aves es salir a buscar esas aves. Uh-huh. Y muchas veces hay que ir a lugares alejados, lo cual es una ventaja para esas poblaciones que están en el interior, en lugares naturales con justamente presencia de esas aves, que es un poco lo que buscamos, ¿no? El desarrollo económico mediante la práctica del ecoturismo. Veía que tienen, por ejemplo, dentro del portal hasta consejos, ¿no? En torno a las cámaras fotográficas. O sea, a ver, si hay cazadores que nos están escuchando y quieren volcarse a dar ese clic, como decía Fernando, bueno, ahí tienen para empezar a aprender, por lo menos para meterse en el tema. Pero decías, y si te tengo que decir, a ver, un lugar en particular donde recomiendes para hacer, o por lo menos un par de lugares donde recomiendes para hacer fotografía de naturaleza, ya sea de fauna o de aves. Ahí, sí, si tengo que decir dos, te voy a decir Rocha uno, porque Rocha y Maldonado tienen todos los paisajes, tienen pastizales, tienen bañados, tienen monte nativo, y ahí van a encontrar una amplitud muy grande de variedad de aves. Uh-huh. Y el otro también puede ser justamente el norte, ya sea Salto, Artigas, Rivera o Tacuarembó, porque también ahí tenemos especies que no se encuentran en el sur del Uruguay. Bien, perfecto. Bueno, y después, a ver, otra actividad típica de estas fechas, la pesca. ¿Qué aconsejas para quienes vayan a pescar? Bueno, yo en primer lugar también soy... pesco bastante, me gusta desde hace muchos años, y también hice clic hace muchos años de practicar solamente pesca con devolución. ¿Por qué? Porque uno muchas veces después, cuando le gusta la pesca, se va a otros países y dice, bueno, a mí me gustaría ir a pescar a Argentina, Chile, porque se pesca mucho. Acá no se pesca mucho simplemente porque matamos los peces. Uh-huh. Es así de simple. Si nosotros aquí protegiéramos a dos especies emblemáticas como el dorado y la taradira, tendríamos muchísima más población y eso también ayudaría justamente al desarrollo económico, sobre todo del interior, porque movilizaría mucho más lo que es el turismo interno y sobre todo traería muchos visitantes del extranjero. No olvidemos que, por ejemplo, la taradira tornasol no se encuentra en Argentina y el pescador deportivo en Argentina tiene una gran avidez por pescar la taradira. Lo que pasa, claro, a veces vienen y no se pesca porque o los pescadores que no devuelven la guardan para el consumo, pudiendo consumir otras especies como bagre o pejerreyes, que son tanto más ricos que la taradira, uh-huh. O se colocan trasmayos, que es algo que está terminantemente prohibido, pero lamentablemente está muy arraigado en nuestra cultura. Las barras de campamento salen, colocan trasmayos en arroyos y ríos, y eso genera un daño muy grande. Entonces, el consejo que damos es pescar y devolver, y si, bueno, se quiere comer pescado, solamente sacrificar los bagres que se capturen, pero devolver siempre lo que son tarariras y dorados, porque eso a la larga va a tener un efecto muy positivo, y no solamente desde el punto de vista económico, sino que nuestros hijos y nietos van a tener la chance de disfrutar una actividad de la misma forma que la disfrutamos nosotros hoy. Entonces no olvidemos que los arroyos y los ríos son lugares
muy débiles desde el punto de vista ecosistémico, y cualquier daño que se haga es muy difícil de reparar. Afortunadamente, hoy en Uruguay está creciendo la conciencia de la pesca y evolución, y hay movimientos mismo entre los pescadores que son muy emblemáticos, y sobre todo en el interior del país. Y bueno, puedo mencionar uno como puede ser Paraíso Tornasol, que es un movimiento de pescadores que no solamente disfruta de la pesca con devolución, sino que además investigan sobre la forma de preservar mejor a los peces. Por ejemplo, diciendo, bueno, durante tales meses no los pescamos porque sabemos que es la época donde esos peces desovan o cuidan a sus crías, y de esa forma no les generamos un daño irreparable. Y lo mismo que Tararías Uruguay o los Tararías, un grupo de pescadores, barras de pescadores que antes se dedicaban solamente a pescar y ahora también se vuelcan para el lado de la conservación, sin dejar de disfrutar justamente de lo que es la actividad esta, que es tan linda porque nos pone en contacto con el río o con el monte. Ahí, a ver, para los que no somos entendidos en la pesca, en el portal ustedes comentan el fly fishing. Nosotros fomentamos el fly fishing, la pesca con mosca, porque es de las técnicas ¿Qué es? de pesca. Explícanos, ahí está. ¿Qué es la técnica de pesca con mosca? Bueno, es una técnica que en vez de usar carnada o un señuelo, utiliza un anzuelo en el cual el mismo pescador ata sus moscas, y las moscas en realidad pueden imitar un pez, pueden imitar un insecto o un pequeño animal, como puede ser un ratón. Tiene una técnica de lanzamiento que es un poco difícil, porque se difiere un poco de lo que es la caña tradicional con tanza, se utiliza una línea especial. Es lo que se usa mucho en el sur de Argentina o en Estados Unidos. Quienes recuerdan la película que Nada es para siempre, en el cual Brad Pitt pescaba, bueno, él usaba esa técnica que en el norte es muy difundida y que desde hace unos 20 años se está desarrollando en Uruguay, porque se ve que da resultado y es la que menos genera daño en los peces, porque se utiliza solo un anzuelo. En la mayoría de las veces ese anzuelo se le quita lo que es la lanceta, entonces sacarlo del agua al pez se hace rápidamente y prácticamente no deja ningún daño. Entonces sabemos que podemos pescar, nos divertimos y el pez vuelve a su ámbito natural sin ningún daño, como muchos videos que nosotros publicamos justamente en las redes, como tú decías, aconsejando sobre cómo realizar la pesca y además cómo devolver el pez al agua. Fernando Pérez, creador de Aventura 30 Sur, muchísimas gracias, Fernando, por estos buenos piques que nos diste entonces para los que están acampando, para los que tienen previsto hacerlo o para los que quieren después, a lo largo del año también entonces incursionar en el turismo de naturaleza, turismo aventura. Gracias, Fernando, un abrazo. Por favor, Romina, las órdenes y estamos a lo que ustedes dispongan. ¿Sí? Saludos para todos. Chau, chau. Chau, chau.